Buenas, buenas. 19 de agosto, 9:26 de la noche. Siempre digo la fecha y la hora como para ubicarnos más o menos en el tiempo en el que se está haciendo estos videos. Rápidamente, esto trata sobre el tema del FES. Ya finalizó la ronda de negociaciones entre los rectores, entre el CONARE y el gobierno. Ahora le va a tocar a la Asamblea Legislativa decidir si se aumenta o no se aumenta o cuánto se aumenta. Sin embargo, la miniatura de este video dice imprecisiones, el FES e imprecisiones, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando las partes dan sus declaraciones, a veces quedan vacíos que generan desinformación, generan confusión. Entonces, creo que a veces es importante ser precisos e incluso cuestionar algunas cosas que se están diciendo y tratar de entender mejor la situación y la realidad. Entonces, primero que todo, quiero compartir las impresiones de los rectores a la salida de la negociación o de la última reunión en la Casa Presidencial el pasado 16 de agosto. Eso fue cuando ellos salieron. Obviamente ellos no estaban contentos porque no hubo un acuerdo y para poner en contexto, ellos querían un aumento del 4% del FES, ¿verdad? El gobierno les estaba ofreciendo 1% porque el FES debe aumentar según la inflación, pero la inflación a junio era de menos 0, algo por ciento, entonces más bien casi que no iba a haber aumento porque la inflación era negativa. Sin embargo, el gobierno les estaba ofreciendo 1%. Ellos querían 4%. La diferencia en términos de dinero es como de 5.000 millones de colones a 23.000 millones de colones. Más o menos por ahí va la diferencia. Entonces, ¿qué sucede? La última reunión convienen hacerla en casa presidencial. Sí es cierto que los hicieron entrar por un lado de casa presidencial, por el lado de la prensa, me da la impresión más o menos. Es un costado de casa presidencial, no por la puerta principal. Parece que los hicieron esperar un rato antes. De repente eso no fue mucho del agrado. Eso se podría entender. Sin embargo, aquí el tema era la negociación. Entonces vamos a escuchar qué es lo que dicen al salir de la reunión. Que no hay ningún proceso de negociación, sino que fue una imposición. Si no es esto, no hay nada. Es una imposición, es una burla, pero no para las universidades, para este país. No es cierto que es una imposición, es la capacidad del Estado de poder darle recursos. Esta fue Ok, imposición y capacidad del Estado. A ver, si por inflación toca el 0% o menos, ¿verdad? 0, algo por ciento, o no toca de plano, y ellos quieren 4% y el gobierno decide dar 1%, no sé si yo lo entiendo mal, pero ese no es un margen de negociación. O sea, entre 0 y 4 se ofrece 1. Obviamente no es algo que va a agradar. ¿Por qué? Porque ellos quieren 4% que no se ajusta a la inflación. ¿Ok? Aunque aquí hay un dato que hay que de repente entender un poco mejor, pero ya es un tema muy económico. Sin embargo, a junio la inflación es de 0%. El gobierno ofrece 1%, ellos quieren 4%. Personalmente siento de que la negociación cae justamente en la propuesta del gobierno en darles el 1 sin que haya una inflación que respalde eso, ¿verdad? Pero vamos a continuar. la reacción de los rectores de las 5 universidades públicas, ya que este viernes ingresaron aproximadamente a las 2 de la tarde a Casa Presidencial y salieron a las 4:45 con la noticia que el gobierno les ofreció únicamente el 1% para el presupuesto del FES 2025. En 45 segundos se nos expuso que la propuesta era un 1% y que no era negociable. Por tanto, inmediatamente solicitamos una pausa y respondimos con los mismos argumentos de la tercera sesión, que era inviable, que no garantizaba la sostenibilidad financiera y la operación mínima de las universidades. Al igual que todos los costarricenses, pasamos épocas en las cuales tenemos que socarnos la faja. Y en este sentido, lo que establece la Constitución es que hay que mantener el valor real del dinero. Este año la inflación cerró en menos 0.03%
del PIB a junio del 2024. La propuesta de gobierno enfocaba en aumentar el FES en 5.761 millones de colones. Esto es un 1%. Hay que hacer en esto bien. O sea, básicamente lo que está diciendo el ministro de Hacienda, Noé Cosa, es que no tocaba aumento porque si la inflación era negativa, entonces el valor del dinero se mantenía, ¿verdad? A junio del 2024. Ahora los rectores van a decir de que la proyección creo que a fin de año es de 3,1%. Eso es lo que hay que entender mejor, pero es un tema ya muy financiero, muy económico. Y de repente si alguien maneja mejor esa materia, entonces pues ahí puede explicar en los comentarios. Pero el punto es de que se estaba manteniendo. Ahora, nada más veamos acá. Vamos a recordar, el año pasado, o sea, no es de que no van a recibir dinero, van a recibir el mismo dinero del año pasado y la propuesta del gobierno era aumentar un 1%. ¿Ok? El monto que se estarían recibiendo de fijo es 576.087 millones de colones entre las 5 universidades. La mitad se lo lleva la UCR. ¿Ok? Y el resto se lo reparten las otras 4. Entonces, no es de que no se le va a dar dinero. En teoría, desde la parte económica, estarían recibiendo el mismo dinero del año pasado y según la inflación, el valor del dinero sería el mismo y aún así les iban a aumentar un 1%. Ellos querían el 4%. Entonces, vamos a continuar aquí. Claros, la Constitución lo que establece es que el presupuesto de las universidades no puede disminuir de un año a otro y tiene que considerar el reconocimiento por inflación. Entonces, si tenemos el mismo presupuesto del año pasado, solo se está cumpliendo uno de los dos principios constitucionales, el que no se rebaja el FES, pero no se está cumpliendo el otro, que es el del reconocimiento por inflación. Eso es lo cuestionable, porque si la inflación es negativa, entonces no deberían tener aumento, ¿verdad? No, no merecerían el aumento. Pero es justamente ese tema del cálculo que hay que definir bien y entenderlo bien. No llegamos a un acuerdo y por lo tanto hemos convenido con los señores rectores que será la Asamblea Legislativa la que defina cuál es el incremento del FES. Por primera vez en la historia de este país, el gobierno no tuvo los argumentos suficientes para poder llevar adelante la negociación. Que aquí lo que está en juego es el futuro de la educación costarricense, no es el futuro de nosotros rectores. La propuesta de los rectores era del 4%, 23.389 millones, que lo que iba a hacer era constreñir el presupuesto público. En el 2020 se... Ok, aquí es importante entender algo, que sí que el rector de la UTN dice que el gobierno no tuvo argumentos para poder negociar, para poder llegar a un acuerdo. Son dos posiciones, ok. Cuando hay un interés de 4 y un interés de 1 y de repente una necesidad de 0, entonces es muy complicado llegar a un acuerdo. El punto es, si es la primera vez en la historia, ¿cómo se hizo en las ocasiones anteriores para llegar a un acuerdo? ¿Cómo se hizo en las ocasiones anteriores para dar un punto medio de lo que ofrecía el gobierno, de lo que querían las universidades y qué se sacrificó para dar eso? Sería un trabajo interesante hacer como una inspección histórica. ¿Qué se sacrificó? Se sacó dinero de otras carteras, de inversión social o de seguridad o de qué. O se subsanó eso con deuda, porque las últimas décadas ha sido deuda, deuda, deuda para financiar los proyectos del país, que a la larga termina siendo un acto financieramente irresponsable. Entonces, habría que investigar cómo se hizo anteriormente para cumplir con lo que querían los rectores o con el punto medio, ¿verdad? Y aquí vienen a comentar algo interesante que también quisiera comentar. Se rebajaron 35.000 millones. 389 millones, que lo que iba a hacer era constreñir el presupuesto público. En el 2020 se rebajaron 35.000 millones y en el 2021 se rebajaron una cifra que nos llevó a postergar 60.000 millones, 62.000 millones de colones.
¿Hemos tenido la recuperación de ese dinero en estos años? No, porque no hemos recuperado esos dineros. Esa es la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido. Y sobre Ese tema de lo que perdieron en el 2020 y 2021, obviamente es el periodo de pandemia. La pregunta es, ¿quién no perdió en pandemia? eh, Todos perdieron en pandemia. O sea, imagínense solamente cuánto dejó de recibir el Estado, el gobierno, en impuestos sobre la venta cuando todo el mundo estaba metido en la casa y nadie salía ni compraba nada. O sea, los gastos, reducción en salarios, menos gasto en el mercado, la economía dormida, ¿cómo se financiaba el gobierno? Ese es el punto, ¿verdad? O sea, la macroeconomía dormida, la microeconomía dormida. Entonces, todos estaban perdiendo y hasta cierto punto han habido pérdidas irreparables, económicamente hablando, ¿verdad? la cual hemos demandado que se tenga un reconocimiento de esos montos que las universidades no recibieron durante el 21, ni durante el 20, ni el 21. Sí, La pregunta es, ok, las universidades demandan, solicitan que se les cubra esos montos. La pregunta es, ¿de dónde? A ver, si a ellos no les dieron esos montos durante el 20 y el 21, ¿no es acaso probable de que eso haya sucedido porque la recaudación del gobierno tampoco tenía lo correspondiente para eso? O sea, si el gobierno recibía menos, obviamente habían muchos rubros de gastos e inversiones que se tenían que sacrificar y entre ellos estuvo el FES. La pregunta es, ¿de dónde se obtiene aquello que el gobierno no pudo obtener para darles en su momento? No sé si me explico. los diputados les dan 23.389 millones, ellos tendrán que tomar una decisión de dónde los toman. De seguridad, de educación, de obra pública, porque son los únicos ministerios que tienen suficientes recursos para poder afrontar eso. Y eso es lo que comenta el ministro de Hacienda. O sea, evidentemente no hay de dónde, o sea, un país como Costa Rica con un importante rubro de inversión social, educación, obviamente seguridad, ¿verdad? Asistencia social, etcétera, pues va a tener siempre muchas necesidades, pero no siempre muchos ingresos para eso. Y ese es el tema. Entonces, subirle a alguien, por ejemplo, el tema del FES, implica quitarle a alguien. Y recuerden, quienes vieron el video de hace unos días que subí sobre los 37 proyectos que hay para reducir impuestos, eso impacta directamente en los ingresos del gobierno. O sea, hay algo que no está calibrando bien entre las políticas y las exigencias. Y vamos a ver qué es lo que dicen entonces ya en su comunicado oficial los rectores. Por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo fue incapaz de negociar el presupuesto de las universidades públicas. Esta situación, que marca un antes y un después, es desafortunada y arriesga un mayor deterioro en la calidad de la educación del pueblo de Costa Rica. Este 16 de agosto, las ministras y ministro de la Comisión de Enlace trasladaron su responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Las universidades públicas denunciamos la intransigencia del Poder Ejecutivo y su falta de voluntad de invertir en la educación superior costarricense. Vamos a ver. Intransigencia y falta de voluntad. Es probable de que el análisis de este tipo de situaciones no vaya en torno a si uno eh, se presta para una aprobación de este tipo o se muestra intransigente o si tiene o no tiene voluntad. Al parecer, este es un tema que va más por la parte matemática. Si se aumenta lo que los rectores quieren, aunque no haya un sustento desde la parte de la inflación, hay que sacar de lo que se había destinado para otra cosa. Lo que el CONARE no toma en consideración, o por lo menos no menciona, es por qué no hacen esto y aquello en estas carteras para subir el FES.
¿Por qué? Porque eso implica sacrificar sectores. Obviamente se vería muy mal que se diga, por ejemplo, hay que bajar de la parte de escuelas y colegios, o hay que bajar de la parte de seguridad, o hay que bajar de la parte de salud, o de asistencia social. O sea, ¿de qué? ¿A quién se le puede bajar para eso? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque los recursos de un gobierno, cualquiera, son limitados. Entonces, está bien pedir, pero ¿de dónde? Ese es el punto. Por eso que yo proponía en un video anterior, ¿por qué no se hace una mesa de trabajo interesante entre todas las facultades de economía, de politología que tienen ahí en la UCR y en las otras universidades, que analicen el presupuesto del gobierno y que de repente pongan una fórmula que les permita a las universidades públicas tener la plata que ellos quieren y que ellos necesitan, más que quieren, que necesitan o que dicen necesitar, pero que no se afecten los otros rubros que son necesidades nacionales también. El Ejecutivo mantuvo en la quinta sesión la propuesta de ofrecer un 1% de aumento al Fondo Especial para la Educación Superior, un monto que está por debajo de la inflación esperada, que es inconstitucional e inviable para la operación de las universidades públicas en el 2025. Ok, entonces ahora entramos en otro dilema a nivel económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que es inconstitucional dar un 1% porque está por debajo de la inflación, pero la inflación a junio era de menos 0,03%. Entonces ellos están utilizando, entiendo, una inflación a final de año, si no me equivoco, de 3,1%. Eso lo tiene que confirmar o desmentir algún economista que diga exactamente por qué se dice eso. De hecho, es una pregunta que le voy a hacer a Daniel Tucker Sommer el día miércoles, que le haga una entrevista vía Zoom y que la voy a subir obviamente, pero es, el decir de que se está haciendo un aumento inconstitucional suena fuerte, suena duro, pero al mismo tiempo uno se pregunta de dónde proviene esa conclusión, y proviene de que obviamente los rectores dicen de que la inflación va a ser de 3,1%, el gobierno indica que es de 0,03% y aún así les está ofreciendo un 1%. Entonces, ¿quién tiene la razón? Este es un tema matemático, por eso hablo de imprecisiones. Hay discursos que no son precisos. La expectativa de inflación del Banco Central de Costa Rica para el cierre del 2025 es de un 3,1%, de acuerdo al informe de política monetaria publicado el 30 de julio pasado. En vista de que no se logró acuerdo, el Ejecutivo determinó enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa sin ningún aumento, entrando en franca contradicción con lo consignado por la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, mediante el oficio DM 1108-2024. Bueno, aquí dos cosas. Entonces ellos están proyectando la inflación, proyectando la inflación al final del 2025, no del 2024. El tema es, según los economistas, ¿cuál es la inflación que se debe utilizar? ¿La proyectada, que no es real y que no se sabe si va a ser esa, o la actual en el momento en el que se gestiona la asignación de los presupuestos? ¿Cuál de las dos se debe utilizar? ¿Por qué? Porque el dinero es actual. Eso habría que verlo desde la parte económica. Pero lo que menciona aquí la señorita es que ahora la propuesta de presupuesto va sin el aumento del 1%, que eso fue un acuerdo que en un oficio la ministra había dicho: si eso va a la Asamblea Legislativa, va con el 1%. Ahora va sin el 1%. Si eso es así, pues de ahí no está muy bien que digamos. Sin embargo, si la Asamblea decide subirles el 1%, pues es el 1% contemplado por el Ministerio de Hacienda y no habría problema. ¿Ok? El punto es ese, justamente, de que si al final estaban o no dispuestos a recibir el 1%. Ese es el punto. Si se está reclamando que por qué no se está mandando la propuesta a la Asamblea Legislativa con el 1% que el gobierno estaba ofreciendo. Donde deja por escrito que en caso de no llegar a acuerdo y trasladar el presupuesto a la Asamblea Legislativa,
contemplaría un aumento del 1%. El gobierno mintió, el Poder Ejecutivo comete una vez más una irresponsabilidad de enormes dimensiones en materia de educación pública. El tema es que, digamos, utilizar términos fuertes como irresponsabilidad, deterioro de la educación pública, ok, está bien, pero digamos, es el criterio que manejan en el CONARE, porque es un comunicado oficial. Sin embargo, irresponsable también es darle a una cartera el dinero que se solicita y dejar desprovistas otras necesidades. ¿Cuáles son esas otras necesidades? A ver, ¿alguien puede decir que al gobierno le sobra dinero para cubrir todas las necesidades del país, incluyendo el FES? Más bien, es probable de que cada vez sea menos lo que se ocupa. Y además hay que tomar, es menos lo que se tiene, perdón. Y además hay que tomar en consideración que hay un tema deuda muy fuerte que mata como el 40% del presupuesto. Por primera vez en la historia nacional, el presupuesto de las universidades públicas será definido en la Asamblea Legislativa, luego de haber agotado toda la posibilidad de diálogo que sostuvimos durante las 5 sesiones de la Comisión de Enlace. Sin embargo, esta es una oportunidad para el pueblo costarricense. La Asamblea Legislativa podría revertir la ruta para desmantelar toda la educación pública, según el artículo 85 de la Constitución Política, que establece que si en el seno de la Comisión de Enlace no se llega a un acuerdo, cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal será resuelto por la Asamblea Legislativa. Hacemos un llamado a las y los señores diputados a garantizar el derecho de acceso a la educación de las actuales y futuras generaciones. Queda claro que el debilitamiento de la educación pública es el norte de la administración Chávez Robles, que nuevamente Desmantelar la educación pública y el debilitamiento de la educación pública. Vean, las universidades públicas tienen todos los recursos del mundo y todo el personal necesario a nivel profesional para poder hacer el estudio que con números diga cómo se puede solucionar, por ejemplo, el tema del FES, sin afectar otras áreas de necesidad. Hablar de desmantelación, de desmantelamiento de la educación pública, de afectación de la educación pública y que ese es el norte del gobierno, es algo bastante arriesgado, por decirlo de alguna manera, sumamente arriesgado. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado los detalles técnicos y ese es un tema económico. Esto se ve con números, no se ve con discursos de índole político. ¿Ok? Son rectores, representan casas de enseñanza de formación superior, tienen a su alcance todas las herramientas para poder argumentar con números, con criterios, con la fuerza que da la ciencia exacta de la matemática. avanza en una escalada de desfinanciamiento de la inversión social, una evidencia alarmante de su incapacidad de gestionar el país. Bien, entonces el mensaje cierra con un tono político. Y yo no sé, eso es una opinión muy personal. Yo creo que este es un tema económico, un tema de negociación económica y no debería tener tintes políticos. ¿Por qué? Porque da la sensación de que entonces el CONARE también se está metiendo en la campaña presidencial, porque a partir del segundo año de gobierno todo es campaña. Entonces, de repente no deberían ingresar en ese sector turbulento de la política, ¿verdad? Y además, cuando se habla de gestionar el país, habla el rector, habla de inversión social, habla de una escalada de desfinanciamiento. O sea, yo creo que también sería importante que en este debate el CONARE muestre, no solamente ante el gobierno, sino ante la población, cuáles son los planes para regular el tema de salarios.
qué se va a hacer el próximo año con el presupuesto para acomodar, regular, normalizar el tema de los salarios. ¿Por qué? Porque solo en la UCR el 71% del presupuesto del FES que le dan, es decir, la mitad del FES total, se utiliza en salarios. El 12% en becas. A ver, el aumento que se va a hacer o que ellos quieren que se haga de 4% va a ir íntegramente a becas. Porque si eso va íntegramente a becas, entonces sí, está afectando directamente la educación del país. La pregunta es, ¿cuáles son los proyectos de mejora en gestión del dinero a lo interno de las universidades públicas para que no suceda, por ejemplo, lo que sucede en la UCR, que el 71% de ese presupuesto está destinado completamente al pago de salarios? Y finalmente viene la reacción de los diputados sobre este tema, ¿verdad? Que ahora les va a tocar a ellos decidir. Después de no llegar a un acuerdo con las universidades públicas sobre el Fondo Especial para la Educación Superior, o más conocido como el FES, el Poder Ejecutivo anunció que enviará a los diputados el presupuesto sin el aumento para el 2025. ¿Cómo toman los diputados esta decisión? No es posible que sigan delegando las responsabilidades. Ya basta de que estén delegando todas las responsabilidades que corresponden y son facultad del Ejecutivo resolver, incluso por mandato. Ok, vamos a ver las responsabilidades. Por ejemplo, me imagino que se refieren al tema de las leyes sobre seguridad, ¿verdad? Y el debate que tuvieron entre Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez em, en esa conferencia de prensa. Lo que pasa es que la Constitución dice que es la Asamblea la que legisla. Y la responsabilidad de la Asamblea es justamente esa, legislar, crear leyes, aprobar leyes, derogar leyes, modificar leyes. Entonces es esencialmente una responsabilidad de la Asamblea. Y si la misma Constitución dice de que no hay forma de ponerse de acuerdo entre el CONARE y el gobierno para determinar el monto del FES, la siguiente vía es que se decida en la Asamblea Legislativa. Entonces, es algo correcto y espacio constitucional de que también se pueda decidir a nivel de la Asamblea. Además, es muy probable de que si el gobierno se cierra y solamente le da el 1% y eso no llega a la Asamblea, en la Asamblea van a criticar lo que va a hacer el gobierno. Entonces, mejor que se vea de una vez en la Asamblea y que tomen las decisiones a lo interno, ¿verdad? Como dice el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, de manera democrática. Ahora, el problema es que estaríamos ante una situación que nunca se había dado, es la primera vez en historia que no se llega a un acuerdo y que demuestran la incapacidad para poder llegar a consensos y poder llegar y poner en una mesa de diálogo la resolución de cuánto se le debe dar al FES. La incapacidad de llegar a un consenso depende de dos partes, no solamente de una. Por eso se llama consenso, algo consensuado, es el mutuo acuerdo. Aquí no se llegó, a ver, ¿qué era llegar a un acuerdo? ¿Darles el 4% a las universidades públicas? Eso no es un acuerdo, eso sería únicamente aceptar lo que piden las universidades públicas. Las universidades públicas piden según sus necesidades y hasta ahorita yo no he escuchado que contemplen las áreas de sacrificio. ¿Ok? Hasta ahorita, no he escuchado eso. Y el gobierno se mantiene en su posición amparado en lo que se puede asignar presupuestariamente. Entonces, si se habla de consenso, no es únicamente hablar de que el gobierno no tiene la capacidad de consenso, sino que también la contraparte, que en este caso son las universidades públicas, no quieren llegar tampoco a ese consenso. Por eso le va a tocar a la Asamblea. Por eso existe ese mecanismo. En que se trató a los señores rectores en la última reunión no fue la forma que corresponde para poder llegar a acuerdos y entendimientos. Espero, todavía hay tiempo, que recapacite el Ejecutivo y que haga un intento por un diálogo constructivo y llegar a un acuerdo que venga a satisfacer las necesidades de los estudiantes, porque esa es la razón de ser de las universidades, los estudiantes. Inicialmente las universidades
La razón de ser son los estudiantes, entonces ahí viene la pregunta. De ese monto que los rectores de las universidades públicas están pidiendo de aumento en el FES, ¿cuánto va para becas? Específicamente, ¿cuánto va para becas y cuántos beneficiados serían? ¿Y cuál es el plan para gestionar mejor los dineros del monto que ya reciben para que no se vaya una buena parte en salarios, que es de repente desproporcionado en cuanto, o sea, 71 contra 12 es muy desproporcionado. 71 de salarios, 12 de becas. En el caso de la UCR, es muy, muy desproporcionado. Públicas pedían un aumento de un 4% y el Poder Ejecutivo está dispuesto únicamente a aumentar un 1%. Es por esto que se enviaría el presupuesto sin ningún aumento, ya que no se llegó a ningún acuerdo. Pero ¿cuál es el proceso que se seguirá ahora por parte de los diputados en asamblea? Tendremos que ver cómo van a mandar este presupuesto, bajo qué términos, cuáles son las partidas y poder analizarlo para definir el proceder de nosotros aquí en la Asamblea Legislativa. Nosotros tomaremos esto, nos acaba de llegar el fin de semana, nos dimos cuenta, el viernes hubo una reunión que no fructificó, vamos a empezar esta semana a estudiarla con más detalle y posiblemente en estos días tendremos que tomar posiciones en las diferentes fracciones. Por supuesto, me parece que es una forma de evadir la responsabilidad y de tirarle la pelota a la Asamblea Legislativa. Nosotros no estamos en un juego y por eso si nos tiran la pelota nosotros vamos a asumir la responsabilidad que corresponde. El discurso político es bastante arriesgado cuando comienzan a juzgar o juzgarse mutuamente entre las partes, ¿verdad? Si es algo que lo faculta o lo establece la Constitución, entonces no se están evadiendo responsabilidades, sencillamente ahora la responsabilidad es de la Asamblea porque es un procedimiento correcto y constitucional y espacio constitucional. Entonces, ¿por qué mal etiquetar el proceso en el que ahora se van a tener que ver em, sumergidos, ¿verdad? Más bien es una oportunidad muy importante para establecer cómo y de qué manera se va a poder concretar el aumento que decida la Asamblea y obviamente de dónde lo van a tener que sacar. Y es que desde ya los legisladores analizan diferentes soluciones a la falta de dinero para este fondo. Nosotros le queremos proponer al Poder Ejecutivo, busquemos fuentes de financiamiento que no sean nuevos préstamos. Estamos hablando de que si el gobierno le mete ganas al tema de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ahí tenemos fuente de financiamiento. Que si una vez por todas intervenimos al tema de crucitas, ahí tenemos fuente de financiamiento. Que si comienza la exploración, el tema del canal verde interoceánico, que hemos sido hasta el cansancio reiterativos desde el Poder Ejecutivo, piensen en el canal verde, hay una manera de generar recursos frescos para el país y poder darle a las universidades este 8%. ¿Por qué el gobierno no está pensando en eso y está pensando aquí le vamos a quitar para darle a este otro? Y con esto, terminar, ve, esto es algo positivo, es algo constructivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ok, porque en vez de pensar en reducir, ¿por qué no se impulsan acciones para que se generen dineros nuevos? ¿Ok? Porque con el dinero que hay ahorita no alcanza, evidentemente no alcanza, y con eso poder financiar. Ojalá. Esa es una posición propositiva, es proactivo, está bien, eso sí debería suceder. Y si los partidos políticos están enfocados en ver cómo solucionar, cómo proponer, cómo ponerse en plan creativo, entonces va a ser algo eh, funcional, va a ser algo positivo para el país. Pero si únicamente se van a dedicar a culparse entre sí, ¿verdad? A culpar al gobierno, culpar a ese, culpar al otro, entonces no se va a llegar a absolutamente nada. Y lamentablemente por eso es que la gente le comienza a desagradar la política, porque termina siendo una guerra de quién queda bien y quién queda mal, y ese no es el propósito. Esas tres propuestas suenan interesantes para que las analicen. Ojalá que las analicen, esas y cualquier otra que le permita al gobierno tener mejores recursos. Pero, cierro, hay muchas interrogantes y muchas imprecisiones en el tema del FES, demasiadas. Manejo de recursos, cuáles son las propuestas, el tema de los salarios, cuánto se va a destinar a becas, etcétera, y el tema de la obligación constitucional, del deterioro de la educación. O sea, desmaticemos el discurso político y hagámoslo más técnico.
Y cuando es técnico, los argumentos son tan fuertes que de repente no necesitan de meterse en una lavadora de discursos y palabras y términos que lo que hacen es confundir y no entender realmente cuál es la situación. Muchas gracias.